Cumplió un año estando allí perdido. Pero antes hablamos de la salud del Papa. Hola Inés, buenas tardes. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Bien, bien. Contanos Me cómo alegro. progresa este hombre tan resiliente, ¿no? Nuestro Jorge Bergoglio o el Papa argentino. Exactamente, bastante resiliente según los médicos que lo operaron y que hoy siguen su recuperación, su posoperatorio desde el miércoles pasado en el Policlínico Gemelli de Roma. Supuestamente el Papa está en franco proceso de recuperación, sin embargo mañana no va a dar el Ángelus y se prevé que vuelva a sus funciones probablemente recién el domingo próximo, es decir, una recuperación de unos 10 días aproximadamente. La operación, que duró 3 horas, fue bastante aguda, es de una cierta complicación, sobre todo por la edad del Papa, que tiene 86 años, y porque ese tipo de operaciones para evitar obstrucciones intestinales suele conllevar cierto riesgo. Claro. Pero por ahora el Papa, pese a que suma algunos problemas de salud, sigue recuperándose. Bueno, qué buen dato, ¿eh? Resiliente y además con algunos problemas de salud, todos los va superando rápidamente. Pero hablemos del milagro colombiano a esta altura. Hasta Gustavo Petro habló de las llagos de estos chicos, 39 días perdidos en la selva tras la caída de la avioneta, ¿no? Exactamente, hubo 4 chicos, 4 hermanos encabezados por la mayor, que tiene 13 años, y la menor, que tiene un año, que como vos decías, cumplió durante estos 39 días que pasaron perdidos en la selva. Fueron finalmente encontrados anoche, luego de una intensísima búsqueda. Verdaderamente el operativo Esperanza, así se llamaba la operación, involucró todo tipo de recursos, algo así como 120 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas y unos 80 miembros de la comunidad aborigen, indígena, de la que son miembros los 4 niños, y también era miembro su mamá, que murió al caer la avioneta el 1 de mayo. Una avioneta que la historia ya que antecede es bastante representativa Claro. de Colombia, porque en esa avioneta viajaba la mamá con los 4 chicos, un líder indígena y el piloto. Los Ajá. 3 adultos murieron, los niños sobrevivieron. La mamá y los chicos viajaban a Bogotá. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde vivían, en la comunidad indígena donde vivían, había mucha influencia de la guerrilla, y la guerrilla había amenazado al padre de los chicos, que ya había viajado a Bogotá a buscar trabajo, y de allí había mandado a buscar a su mujer y a los chicos. Una historia muy central en la historia reciente de Colombia. Wow. Esta avioneta cae, la encuentran unas 2 semanas después, del 17 de mayo, pero no encuentran a los chicos. Y a partir de ahí se pone en marcha un operativo completamente cinematográfico. ¿Por qué? La selva es muy espesa, Hugo, los árboles tienen hasta entre 40 y 60 metros, llueve todo el tiempo y los ruidos hacen imposible incluso escuchar lo que sucede muy cerca tuyo. Por lo tanto, Recordemos, la búsqueda perdóname, era dificilísima. permitime un paréntesis, Sí. recordemos que parte de la guerrilla colombiana, tanto la FARC como el ELN, actuaban en lugares que eran realmente impenetrables. Recordemos el caso de Betancur. Y Exactamente, cuando uno recorre Colombia, exactamente. ve que hay, bueno, son selvas en medio de montañas, ¿no? O escarpados, de muy difícil penetración realmente, ¿no? Incluso para sobrevolar. Bueno, por algo. Completamente Sí, difícil. sí, ha sido el país más violento de toda América del Sur, América Central y del Sur, por los distintos hechos, y parte de eso tiene que ver con su geografía, me parece, ¿no? Claro, claro que sí. La selva y la montaña siempre actuaron como refugio de los grupos violentos, de las guerrillas que hackeaban al Estado colombiano. Ese proceso digamos, de violencia comenzó a ceder a fines de la década pasada, luego del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Sin embargo, todavía quedan Ujú. un grupo de guerrilleros, que es el ELN, que sigue en actividad y está en medio de un proceso al alto fuego. Pero también quedan algunos grupos que se escindieron de la FARC y son muy violentos porque están aliados con el narcotráfico. Por lo tanto, la violencia en esas comunidades indígenas hace muchísima mella y condiciona mucho la vida de las comunidades. Dicen que los chicos Parte de esa... sobrevivieron comiendo fruta. ¿Cómo habrán hecho? Porque un bebé de menos de un año al cuidado del mayor que tenía 12 o 13, ¿no? No, en realidad, Hugo, lo que hoy ya empiezan a salir detalles de cómo fueron estos 39 días, cómo lograron sobrevivir esta épica de supervivencia,
Básicamente, cuando encuentran la avioneta a mediados de mayo, las Fuerzas Armadas colombianas usan 2 helicópteros para empezar a tirar kits de supervivencia que incluían agua y comida. Y incluían también folletos escritos en Huitoto, que es el idioma que hablan los chiquitos, y también con megáfonos lo que hacían era propalar mensajes grabados por la abuela de los chiquitos, para que los chiquitos supieran que los estaban buscando y no se dieran por vencido. Toda esta gesta se suma a la propia gesta de los chicos para que eventualmente ayer, luego de muchísima búsqueda, un grupo de indígenas que estaba buscando con muchísimo ahínco a los chiquitos, diera con ellos, llamara finalmente al comandante de la operación y con helicópteros rescataran a los 4 chicos, que fueron inmediatamente llevados a un hospital en Bogotá. Pero vos decís que pudieron haber usado parte de esas viandas, o no sé cómo decir, ¿no? Efectivamente, porque los grupos de búsqueda iban encontrando las viandas usadas y algunos alimentos mordidos, el agua a medio tomar, y fueron también así trazando el recorrido de los chicos, que los encontraron no tan lejos de la avioneta, a unos 5 kilómetros. En total, los grupos de búsquedas de las Fuerzas Armadas y de las comunidades indígenas recorrieron 2.600 kilómetros. Imagínate la intensidad de esa búsqueda, la desesperación por dar con estos 4 chiquitos que habían vivido una tragedia. Ya el milagro de sobrevivir al accidente de avión fue una gesta, y luego esos 39 días en la selva fueron otra gesta. Lo que dicen las autoridades, y lo dijo el propio Petro, que llamó a estos el milagro de la selva y también el milagro de Colombia, es que los chiquitos pudieron sobrevivir porque conocen la selva, en especial los 2 mayores, Leslie, que es la chiquita de 13, y su hermano de 9. Ambos conocían bien la selva y por lo tanto podían moverse con cierta facilidad, que probablemente eso vos y yo no lo podemos hacer, porque la única selva en la que conocemos son las de las ciudades. Por más que sepamos correr, ¿no? Especialmente vos, Inés. Exactamente, sí. Escúchame, bueno, impresionante, ¿eh? La verdad que qué historia que vamos a ir contando en la medida que estos chicos vayan creciendo. Y en Estados Unidos, Donald Trump crece, pero en problemas judiciales, ¿no? Contanos, Inés. Es cierto, crecen problemas judiciales. Finalmente, otra incriminación, otra inculpación al expresidente Donald Trump, esta vez por parte de la justicia federal, lo que indica que tiene mucho mayor riesgo que las anteriores inculpaciones, 2 de ellas en particular. ¿De qué se lo acusa? Básicamente se lo acusa de haberse llevado sin ningún derecho, sin autorización, material de top secret, lo que sería altamente confidencial, y no solo de habérselo llevado a su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach, sino también de habérselo mostrado a gente que no tenía lo que ellos llaman credenciales de seguridad, es decir, autorización para leerlo. Todo esto, que yo te lo resumo así con esta descripción, son 37 cargos. Wow. Es muchísimo riesgo para Trump. Lleva riesgo judicial, no necesariamente lleva riesgo electoral, al menos de cara al proceso de las elecciones internas, es decir, las primarias que comienzan a fin de año. ¿Por qué? Porque los republicanos están decididos, al parecer, según indican las encuestas de intención de voto para las primarias, a darle nuevamente la candidatura a Donald Trump. Le lleva algo así como 20 puntos porcentuales al segundo en intención de voto, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Excelente, Inés, un informe muy completo. Muchas gracias por gracias a ustedes, Hugo, que terminen bien el sábado. Hasta luego. Volvemos a Tortuguitas. Habla Malena Galamarini tras el acto del Frente Renovador en donde